nosotros tenemos tantas razones, Señor, diariamente para agradecer, para dar gracias, para exaltar tu nombre, glorificar tu nombre todos los días de nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de una vez más abrir nuestros ojos y presentarnos delante de ti, Señor, con la esperanza, Señor, de no solo tener la vida eterna y la certeza de tener la vida eterna, sino la esperanza de poderle comunicar, Señor, las buenas nuevas de salvación a otras personas que están muertas espiritualmente. Así lo dice tu palabra, Señor, que por un hombre entró la muerte a este mundo, pero también por un hombre vino la salvación. Tú eres espíritu vivificante, Señor. Tú eres el que da vida. Tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Por eso, Señor, nos alegramos y nos gozamos en esta mañana y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muy buenos días a todos los que están conectados en esta mañana. Nosotros vamos a abrir la porción que tenemos para el día de hoy y está en el libro de Mateo, capítulo 9. Yo voy a ir aquí evacuando lo que no me sirve, o lo que ya usamos. Y tenemos la lectura de el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Y vamos a leer hasta... Bueno, vamos a leer hasta el 22. Hasta el 22. Mateo 10, 1 al 22. Dice la palabra del Señor así: Entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, de sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier lugar o aldea donde entréis, información está encargado de ella, y posad allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado el cómo habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte a su hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre,
mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, nosotros estamos básicamente viendo cómo el Señor Jesucristo está enviando a los discípulos, está enviando y dando instrucciones, ¿no? Sería descabellado decir que en un devocional podemos hablar de todas estas cosas, pero no, sencillamente podríamos hablar de lo primerito. Entonces dice el versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fíjese, el Señor, ¿qué está haciendo con ellos? Los ha preparado. El Señor ha venido haciendo milagros, prodigios, pero lo que está haciendo básicamente el Señor es enseñándoles. Y aquí en ese momento es cuando el Señor los reúne, me imagino ese momento, ¿no? Imagínese usted en un aposento con los 13 reunidos y el Señor dando instrucciones. Bueno, esto vamos a hacer y lo vamos a hacer así, o sea, una estrategia, la estrategia de cómo iniciar esa iglesia que todavía persiste, esa iglesia que todavía está. Y ligado a este versículo 1 y 2, que les está diciendo que les está dando autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar enfermos, saltemos al versículo 7 y dice, y yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Vuelve y repite, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Para sanar toda enfermedad y toda dolencia y predicar el reino de los cielos. Entonces, mire, hay 3 cosas básicas por las cuales ellos van a salir a trabajar para el reino. Primero, predicar el reino de los cielos, echar fuera demonios y sanar enfermos. Son 3 cosas. Y si nosotros entendemos qué es lo que está haciendo Jesús, pues desde el principio, esto es lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Esto es lo que Él nos ha enseñado. No hay nada que el Señor Jesucristo no haya hecho. Cuando el Señor Jesucristo empieza su vida pública, si quieres saltemos un momentico aquí a Lucas capítulo 4. En Lucas capítulo 4 vemos esta porción tan preciosa en la cual dice 4:18, desde el 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló lugar donde está escrito. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Es decir, básicamente lo que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que está sobre él, le permite a Jesús hacer, pues él mismo, Jesús les está dando autoridad a los discípulos para que lo hagan. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que cuando Jesús les da autoridad a sus discípulos, ¿qué está haciendo? Dándoles autoridad. Y eso es lo que necesitamos entender. Hoy, se supone que el Espíritu Santo, ellos iban a ser embestidos del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Después de que Jesús muriera. Pero ellos en este momento están recibiendo algo que les permite o les permitirá a ellos echar fuera demonios, poner manos sobre los enfermos,
¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué puede ser lo que ellos están recibiendo? Dice aquí el Señor Jesucristo en el versículo 10, les dio autoridad. ¿Sobre quiénes? Sobre los espíritus inmundos, para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Cuando Jesús les da autoridad, implícitamente alguien tiene que hacer la obra. ¿Sí? No es que el discípulo llegue y le diga a un endemoniado, sal espíritu inmundo y ya, porque el discípulo lo dijo. No, Jesús le está dando autoridad. Y al Jesús darles autoridad a estos discípulos, les está otorgando también el poder del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo no está en ellos, el Espíritu Santo es el que hace las obras. Fíjese que ni siquiera Jesús mismo podía hacer milagros. Todas las cosas que Jesús hacía, las hacía porque el Espíritu Santo estaba con él. Miremos un momentico Lucas, capítulo 5, versículo 17. Ojo, parece que estuviera enredado, ¿no? Y vamos a empezar en orden. Jesús hacía las obras porque el poder del Espíritu Santo estaba con él. ¿Por qué Jesús no podía hacer milagros? ¿Por qué no podía hacer obras? Sencillo. Dice la Escritura que Jesús, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, ¿cierto? Vamos a leerlo en Filipenses capítulo 2, versículo 6 y 7. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En otras versiones dice, renunció a este privilegio de ser igual a Dios y se rebajó hasta un nivel de un esclavo. Entonces Jesús, siendo como Dios, renuncia a ser igual a Dios y viene y es como uno de nosotros. Es decir, él no tenía el poder para echar fuera demonios. No tenía el poder para sanar enfermos. ¿Sí? Muchos de ustedes dirán, pero ¿cómo así? Entonces, ¿cómo es que son las cosas? Pues sencillo. Ahora sí vamos a Lucas 5:17. Dice en Lucas 5:17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Cómo así que el poder del Señor estaba con el Señor para sanar? Necesitamos entender a qué se refiere. ¿Cómo así que el poder del Señor estaba con el Señor para sanar? Pues claro, es que Jesús no podía sanar. Entonces necesitaba el poder del Señor, de Dios, o sea, del Espíritu Santo. Busquemos una versión diferente. Vamos a leer la versión Martín Nieto de la Biblia. Dice, y Jesús hacía curaciones con el poder del Espíritu Santo. Otra versión, Jesús hacía curaciones con el poder del Señor. Otra versión, palabra de Dios para todos. El Señor le daba poder a Jesús para sanar a la gente. Última versión, Dios habla hoy. El poder de Dios se manifestaba en Jesús cuando curaba a los enfermos. Lo que tenemos que entender es que las obras, todas las obras que Jesús hacía, era porque el Espíritu Santo estaba con él. Es decir, Jesús no hace las obras las hace
El Espíritu Santo. ¿Quién tiene el poder? El Espíritu Santo. ¿Quién tiene el poder? Repito, el Espíritu Santo. ¿Quién tiene la autoridad? Pues aquí dice que Jesús le dio la autoridad a sus discípulos. Jesús tiene la autoridad, es decir, Él da su palabra y el Espíritu Santo cumple su palabra. Entonces fíjense que Jesús les está dando autoridad a los discípulos. Y bueno, cuando el discípulo llega allá y dice, en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo se va, ¿quién es el que hace la obra? ¿El discípulo? El Espíritu Santo, que es el que tiene el poder. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, dice, esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque quizá usted se pregunte, bueno, ¿de dónde aquí yo puedo echar fuera demonios? ¿De dónde aquí yo puedo sanar enfermos? Pues no es usted, empezando por eso. No es usted, ni soy yo, ni es ningún ungido, no es. Nosotros sí podemos echar fuera demonios, pero ¿cómo es la cuestión? ¿Por qué? Primero porque Jesús, al igual que a los discípulos, nos dio la autoridad. Y al tener la autoridad en el nombre de Jesús es que se hacen las cosas. Sigamos entonces Hechos 10:38. Dice ahí, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En otra versión dice, porque el Espíritu de Dios estaba con él. En otra versión dice, porque el Espíritu Santo estaba con él. ¿Quién hace las obras? El Espíritu Santo. ¿Quién da la palabra? Jesús. Es decir, ¿quién tiene la autoridad? Pues la autoridad la tiene el Hijo. Hoy en día, nosotros, es decir, usted y yo, y todos los que hemos creído, pues asimismo, como el Señor prepara y envía a los 12, vemos en Lucas 10 que prepara y envía a los 70, pero también vemos que prepara y nos envía a nosotros. ¿Sí? Ya no están los 12 del principio, no están los 70 que estuvieron con Jesús. Ahora estamos nosotros. ¿Me hago entender? Nosotros necesitamos entender que hoy, en estos días, nosotros somos sus apóstoles, nosotros somos sus discípulos, nosotros somos los que somos enviados a llevar su mensaje, a predicar el evangelio del reino de los cielos. Nosotros hoy en día tenemos esa autoridad delegada que el Señor nos ha dado. Si nosotros vamos al evangelio de San Marcos y leemos Marcos capítulo 16, versículo 15, puede ser. Marcos 16, 15, dice ahí. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mandamiento del Señor. No es si les parece, si creen, si pueden, si tienen tiempo, si lo pueden hacer después de que se pensionen, si, bueno, no, dice, id a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Versículo 17 dice, lo vimos anoche en el estudio, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Fíjese, exactamente lo mismo que les dice a sus discípulos, nos dice a nosotros. Las tres mismas cosas: predicad el evangelio del reino de los cielos, echad fuera demonios y sanad enfermos. ¿Quiénes pueden hacer estas cosas? Dice ahí, el que creyere y fuere bautizado. Es decir, si usted ha creído en el Hijo de Dios, en Cristo, que Él es el Hijo del Dios viviente, Rey de reyes y Señor de señores, ha permitido que nazca en su corazón, que avive ese espíritu que estaba muerto, que usted tenga vida en el espíritu, que usted crea, que usted tenga fe, pues usted lo puede hacer con una sola palabra, solamente porque usted ha creído. Y aquí hay algo muy importante que también hablábamos anoche. No es que nosotros necesitemos invocar, oh poder de los cielos, no, ahí dice que las señales nos seguirán. No es que nosotros, ¿dónde está? No, las señales, donde usted vaya, Dios, Jesús, en el nombre de Él, el Espíritu Santo va a hacer la obra. Necesitamos dejarnos guiar por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos entender que Jesús ya ha dado una orden. Jesús lanzó su palabra. En mi nombre echarán fuera demonios. Es decir, ya habló Jesús, no hay nada que hacer. Ya Jesús lo dijo, no hay otra opción. ¿Me hago entender? Entonces, necesitamos obedecer. Lo único que de verdad necesitamos es obedecer lo que el Señor está mandando a hacer. Ahora, si usted se encuentra en una situación donde usted tiene que orar por un enfermo, tiene que poner manos sobre una persona para que sea sana o echar algún demonio fuera, no se asuste. Con toda confianza, con toda tranquilidad, con su fe activa, por decirlo así, hágalo, ore, ponga las manos sobre ese hijo, esa hija, ese familiar, ese conocido, y dígale: en el nombre de Jesús sé sano. Y crea fervientemente en lo que Dios ha dicho, porque es su palabra y Dios no miente. Hoy es un día perfecto para entregarle la vida al Señor, y vamos a orar pidiéndole al Señor que obre con poder en nuestras vidas.